Vamos a hablar ahora del conocimiento científico. Antes de poder abordar este tema, tenemos que abordar qué es ciencia. La ciencia es esto que nosotros reconocemos como un conocimiento válido o que es cierto en cierta medida o que tiene una cierta garantía de validez. Ahora, estos últimos años se ha caracterizado más por la duda que por la certeza, llegando incluso a cuestionar si realmente la ciencia tiene una validez universal y estable o si la ciencia, a pesar de serlo, entra en un terreno pantanoso y es mutable, ¿no? Continuamente. También entramos a otro tipo de discusiones, sobre todo cuando dividimos, y lo vamos a ver más adelante, ciencias del espíritu, ciencias sociales, ciencias naturales, ciencias exactas, cuando hacemos una serie de taxonomías que nos llevan a considerar exactamente qué es o a qué le vamos a llamar ciencia. ¿Por qué nos mete esto en un problema? Porque si bien es cierto que la garantía del conocimiento obtenido, el conocimiento científico obtenido por el desarrollo de algunas disciplinas es indudable y estas son consideradas sin ninguna duda como ciencia, hablamos de las matemáticas, la física, la química, la biología, no así estamos tan ciertos de la validez y permanencia de validez cuando hablamos de ciencias sociales o ciencias humanas. En el caso de la sociología, la ciencia política, las relaciones internacionales, algunas otras, ¿no? La psicología, por ejemplo, también tiene a veces entra en el pantano de la duda, por no decir ya de la teología, que esta sí va más allá del cuestionamiento, está realmente cuestionada. A una serie de disciplinas no se les admite normalmente o sin restricciones en la categoría de ciencia. Por eso debemos comenzar, antes de abordar el tema del conocimiento científico, a qué le vamos a llamar exactamente ciencia. ¿Qué es, pues, la ciencia? Ah, un conocimiento que incluye en cualquier modo medida una garantía de la propia validez. ¿Qué significa esto? Quiere decir que digamos que la ciencia es este conocimiento desarrollado o la forma de desarrollar un conocimiento que tiene un alto grado de validez. Hay distintas concepciones, por supuesto. En el caso de la validez o de la garantía de validez que es inherente a lo que vamos a llamar ciencia, hay varias, ¿no?, formas de grados y de garantías. ¿Cuáles son estos? Son la demostración, la descripción y la posibilidad de corrección. Todo esto nos da una garantía de que el conocimiento que hemos obtenido a través de un método preciso, ya con eso comprendemos mejor lo que es ciencia, este conocimiento a través de este método es válido. ¿Cómo podemos saber que es válido? Porque lo podemos demostrar, porque podemos describirlo y porque podemos corregirlo. En el caso de la concepción demostrativa, ¿qué es lo que nos dice? Que la opinión, por ejemplo, frente al conocimiento científico, la opinión es mutable. La opinión no tiene una base, o no necesariamente tiene una base sólida de la experiencia, del conocimiento o una forma de comprobarse. En cambio, el conocimiento científico sí puede demostrarse, puede realmente comprobarse, permanece por un tiempo y sobre él se basan también la construcción de posteriores conocimientos o el desarrollo de la idea. Quiere decir que una de las nociones que tenemos que tomar en cuenta al momento de hablar de ciencia es si el conocimiento obtenido, si esta disciplina, esta forma de desarrollar una serie de conocimientos, de atrapar o de hacernos con una serie de fenómenos pertenecientes a una realidad, aquello que hacemos puede ser demostrado. Otro momento u otro problema es si esto puede ser descrito. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir si realmente podemos ordenar aquellos elementos que estamos obteniendo para explicar la realidad a la que nos enfrentamos y además de ordenarlos, podemos anticipar aquello que va a suceder con base en lo que ya ha sucedido
y podemos realmente describir el fenómeno al cual nos estamos enfrentando. Si podemos realmente diseccionarlo en todas sus partes y podemos comprender cada uno de sus elementos. La autocorregibilidad. Aquí ya entramos en un terreno un poco más debatible, que ha causado mucho más polémica, digamos, sobre todo en los últimos años, donde ya hablamos incluso de una verdad muy relativa. Incluso en la filosofía hablamos de una filosofía bastante diluida, digámoslo así, ¿no? Un conocimiento filosófico bastante diluido, que ya no se postula por explicaciones universales o explicaciones sólidas o categorías permanentes en el tiempo, en un largo tiempo, o incluso en la construcción de paradigmas científicos, sino que ya se basa en cosas mucho más mutables, ¿no? Más fácilmente mutables, podríamos decirlo así. La ciencia tiene que ser autocorregible. ¿Por qué? Porque si nosotros damos como cierto un conocimiento y este lo hacemos inmutable, entonces cuando nos enfrentemos a un fenómeno que no vaya de acuerdo con aquello que hemos observado y con los resultados que hasta ahora hemos obtenido, nos quedaremos sin la posibilidad de explicarlo. Claro, para poder corregir el conocimiento que llamamos científico, tiene que haber también un proceso en el cual podamos garantizar que lo que estamos viendo es exactamente el fenómeno que debemos observar y el cual, o para el cual se construyeron otras estas interpretaciones, o no lo es. Cuando hablamos de la duda científica, no estamos hablando de que dudemos absolutamente de todo el aparato construido por la ciencia a la que nos estamos refiriendo. Lo que estamos diciendo es que los conocimientos deben ser continuamente comprobables y continuamente comprobados. Y tenemos que debatir también si el fenómeno al cual estamos aplicando las categorías científicas es exactamente para el cual fueron hechas. Por ejemplo, cuando hablamos de revolución podemos hablar, en el caso de las ciencias sociales, incluso de las ciencias humanas, podemos hablar de varias cosas. Hablamos de una transformación, hablamos de un rompimiento, hablamos de un proceso a veces de una eclosión social y a veces hablamos de una transformación simple y sencillamente del fenómeno, una transformación más o menos radical o rápida. Ahora, si nosotros analizamos o le aplicamos el concepto de revolución a la revolución científico-tecnológica, tendrá un sentido. Si le aplicamos a la Revolución Francesa, a pesar de que habla generalmente exactamente de lo mismo, tendrá otros elementos, tendrá otro sentido. Ahí el concepto no está a debate. No es una concepción, no es un problema de epistemología lo que nos estamos enfrentando. No. Aquí lo que nos estamos enfrentando es cuando hablamos, por ejemplo, de la Revolución Mexicana y la Revolución Francesa o la Revolución Cultural China, tenemos que ver si realmente podemos hablar en el sentido estricto de revolución para todos y cada uno de esos momentos históricos en sociedades tan disímiles y de latitudes tan variadas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber también? Por ejemplo, cuando hablamos de un cierto fenómeno biológico, tenemos que captar si se está dando en las mismas condiciones o en condiciones similares, o si hay un agente que está interviniendo en ese momento que no había estado presente en otros y que nos va a dar una interpretación o un resultado diverso a aquella realidad que estamos observando. Esto quiere decir que efectivamente la ciencia está viva y tiene que o puede desarrollarse. Al hablar del desarrollo de la ciencia tenemos que ver, por ejemplo, que esta, como tal, lo que conocemos hoy por ciencias, ¿no? El conjunto del universo, del conocimiento que dividimos en ciencias, nace como tal en la filosofía, que finalmente es la madre de casi todas las ciencias que hoy conocemos. ¿Por qué en la filosofía? Bueno, porque esta justamente abarca o abraza todo el conjunto de los fenómenos observados. Cuando estos fenómenos empezaron gracias al refinamiento de las técnicas de observación, de medición, de comprobación, comenzaron a ser cada vez más complejos,
la ciencia, la filosofía comenzó entonces a dividirse en subdisciplinas y estas comenzaron a tomar también su propia fuerza. Al tomar su propia fuerza se fueron desarrollando en una serie de campos disciplinarios que, a pesar de que todos pueden estar interconectados porque estamos hablando de una realidad que nos compete a todos, que es global, que es universal, de todos modos vamos dividiendo, la vamos subdividiendo en una serie de partes para poderla aprender, por lo menos lograr comprender y aprender el aspecto que nos interesa de cada una. Es cómo se va dividiendo o vamos dividiendo el conocimiento, y así empiezan a nacer estas disciplinas y subdisciplinas científicas. Hay varias formas de dividir la ciencia. En estas varias formas tenemos, ¿no?, la propuesta por Dilthey, que habla de las ciencias del espíritu y las ciencias de la naturaleza. Otras hablamos de las ciencias empíricas fácticas y las no empíricas fácticas. Las ciencias empíricas o fácticas concentran su atención en la realidad material, objetiva, tangible, en suma del universo en que vivimos, y esta atención involucra especialmente la utilización de los sentidos para la aprehensión de la realidad. Estas se dividen a sí mismos en naturales y sociales. Las primeras, las naturales, comprenden todos los objetos más o menos estables, pasivos y no racionales: flora, fauna, mineral, vegetal, terrenal, sideral, etc. Las ciencias que estudian estos objetos son, por ejemplo, la geografía, la biología, la física, la química, la astronomía. En estas ciencias naturales, que son empíricas o fácticas, se establecen en varias ocasiones proposiciones que son consideradas como leyes, que se experimentan y se verifican. Cada elemento del complejo universo se convierte en objeto de alguna ciencia o la subdivisión o derivación de alguna de ellas. En el caso de las ciencias sociales sucede algo parecido. Cada ciencia tiene un objeto de estudio, y cada objeto de estudio es una actividad humana que se realiza en sociedad, es decir, en la conjunción o interacción de los seres humanos. Dentro de las ciencias empíricas o fácticas se contempla a toda la gama de conocimientos que se clasifican, dividen, sistematizan y encubren bajo el concepto de ciencia. Por lo tanto, tenemos a las ciencias no empíricas o formales, que se abocan al estudio de los aspectos no tangibles, etéreos, simbólicos, propios de la razón e imaginación, cuya finalidad es identificar las propuestas derivadas del pensamiento humano. Ejemplo de estas ciencias son la lógica, las matemáticas, la filosofía y la teología. Si quieren ustedes ahondar un poco más en estos aspectos, pueden ver la obra de Metodología de las Ciencias Sociales de Gutiérrez Pantoja, que es un libro muy básico que nos ayuda, y es muy útil por ser básico, que les va a ayudar muchísimo a empezar a adentrarse en estos campos. Ahora, también las ciencias se van a dividir de acuerdo a sus objetivos. Si los vemos de esta forma, tenemos la ciencia básica y la ciencia aplicada. Esto en cuestión a las metas que cada una de estas ciencias se da. Si hablamos de las ramas de la técnica contemporánea, podemos hablar de ciencias técnicas físicas, como la electrotécnica, las ciencias técnicas químicas, como la ingeniería química, las ciencias técnicas biológicas, como la medicina, las ciencias técnicas sociales, como el derecho, o las ciencias técnicas de conocimiento, como la informática. Para poder hablar de método, tenemos que distinguir metodología y método. La metodología es la ciencia que nos enseña a dirigir determinado proceso de manera eficiente y eficaz para alcanzar los resultados deseados, y tiene como objetivo darnos la estrategia a seguir en el proceso. Evidentemente, esto también podemos considerarlo como un método, como parte de la descripción del método. Hablamos pues de una metodología de la investigación o metodología de la investigación científica, en un sentido de una rama de la ciencia que provee al investigador de aquello que necesita para poder construir el método. Por lo tanto, algunos autores han sugerido que al hablar de metodología nos estamos refiriendo a la ciencia más que a la técnica. La metodología, pues, ¿no?, es la ciencia. Podemos decir que también la técnica de la investigación, pero al hablar de técnica en realidad estamos hablando
de dos cosas totalmente distintas. Podemos referirnos pues que la metodología es ciencia y técnica, referida en global, pero también es distinto del método, que es el fondo teórico en el cual se sustenta la investigación. Estas interpretaciones son un poco ambiguas y cada autor también lo va a interpretar de una manera diversa. Algunos ven la metodología y el método como algo parecido, como algo similar. Otros ven la metodología como diversa del método, y otros, al hacer esta distinción, le ponen énfasis al método como el aspecto teórico. El aspecto teórico, digamos, subyacente a la técnica de investigación que se construye. Y entonces, pues ahí es donde podemos crear alguna confusión. Yo les diría que si este tema no es específicamente de su interés, pues no pretendamos, digamos, ser tan precisos en el sentido rígido al momento de aplicar metodología y método como conceptos en nuestros trabajos. La palabra método, ¿no?, viene de la palabra griega que significa meta, que significa en, y odos, que significa camino. Quiere decir en camino, o sea, en camino a la verdad. Evidentemente esto puede ubicarse o puede usarse también para la palabra metodología. El orden o relación natural de la razón humana dice a la verdad que es su perfección suprema y propia. Eso nos dice la filosofía y nos dice también un cierto epistemología de la propia palabra método. Por lo tanto, el método nos va a ayudar a alcanzar aquello que satisface a la mente humana, que es la contemplación de la verdad. Para hablar de método científico, estamos hablando de un procedimiento que nos ayuda a tratar un conjunto de problemas, una serie de problemas. Tanto es así que cada ciencia desarrolla su método particular de cómo abordar aquel aspecto de la realidad que va a trabajar, aquel campo que va a convertir en su objeto de estudio. Así entendemos que la metodología de la investigación puede ser general, digámoslo, ¿no?, para toda ciencia, lo cual acredita incluso como ciencia, pero el método que aplica es propio de cada una de las disciplinas científicas. Hay varias propuestas para abordar este método, digamos. Método científico en el sentido de los pasos o el orden que hay que realizar para llegar al conocimiento verdadero, el conocimiento válido, comprobable, al que llamamos conocimiento científico. ¿Qué características debe tener todo método científico, sin importar la ciencia para la cual sirva? Orden, determinismo y comprobabilidad. El orden quiere decir que sean fenómenos observables, que se repiten, que no es que ocurran de una manera caótica o aleatoria, porque la naturaleza no es así, sino que actúa dentro de cierto orden. Por lo tanto, también el método que vamos a utilizar tiene que tener un cierto orden para poder hacerse con la realidad observada. El científico tiene que aceptar que esta observación viene determinada por algún acontecimiento anterior. Ese es el determinismo del que estamos hablando. ¿Qué quiere decir? Que el científico va a observar una parte de la realidad en un momento dado, en un contexto dado, y él tiene que entender que esto fue propiciado por condiciones previas. Por lo tanto, hay que investigar cuáles son esas condiciones previas. Hay que ir al fondo de las condiciones previas. Después de este, digamos, determinismo que caracteriza los presupuestos del método científico, el tercero es la comprobabilidad. Quiere decir esto, que todo científico debe estar convencido de que cada paso, cada interrogante en ese proceso de llegar a la verdad puede ser explicado, puede ser diseñado, tiene que ser registrado. No podemos estar construyendo algo si no se puede comprobar. No podemos decir que hemos llegado a una verdad si no podemos repetir el experimento y podemos comprobar aquello que hemos hecho para darle una validez o una mayor validez o garantía de validez.
Hay algunos pasos del método. Esto es más o menos aceptado generalmente. ¿Cuáles son estos pasos para el método científico? Enunciar preguntas bien formuladas y verosímilmente fecundas. Quiere decir cuya respuesta no sea sí, no o sea obvia, ¿no? Arbitrar conjeturas fundadas y contrastables con la experiencia para contestar a las preguntas. Podemos llamarles hipótesis. Derivar consecuencias lógicas de las conjeturas. También va dentro de esta observación. Planteamos, vemos el fenómeno, nos preguntamos, establecemos ciertas razones por las cuales pudo haber sido causado este fenómeno y también tenemos que derivar qué va a suceder después. Arribamos, por lo tanto, a técnicas para someter las conjeturas a contrastación. ¿Qué tan cierto es que los antecedentes que hemos observado son realmente antecedentes del fenómeno que estamos analizando? Y qué tanto realmente podemos prevenir, podemos visualizar lo que sigue a continuación en el fenómeno. Sometemos también a su vez a contrastación esas técnicas para comprobar y la fidelidad de las técnicas. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que comprobar cada una de estas técnicas para que sean realmente útiles. Cada una de las ciencias va a desarrollar una serie de herramientas propias. Estas herramientas tienen que ser también validadas. Una vez que hemos obtenido ciertos resultados, tenemos que comprobar los resultados obtenidos. Los contrastamos con otros resultados paralelos o similares. Podemos incluso, si es que la ciencia, el campo de la realidad nos lo permite, podemos manipular las condiciones para ver si a condiciones distintas obtenemos resultados similares, y entonces quiere decir que no hemos detectado todavía las causas, o si cambiando las condiciones se logran resultados diversos. Estimamos pues una pretensión de la verdad de las conjeturas y la fidelidad de las técnicas para determinar entonces que estas conjeturas y estas técnicas nos van a llevar a un conocimiento o a un cierto conocimiento que al ser comprobado ya podemos llamar de carácter científico. Otro de los aspectos más importantes del método científico es que este es el elemento por el cual podemos caracterizar que el conocimiento es científico, que la ciencia existe. Si la manera en cómo nos apropiamos de una realidad o de un sector de la realidad no cumple con los requerimientos del método científico, no podemos decir que estamos haciendo ciencia o que aquel campo, que aquella disciplina que estamos cultivando es realmente ciencia. Por lo tanto, la investigación científica está encaminada a profundizar el conocimiento de un proceso teórico-práctico o teórico-práctico. Parte del conocimiento científico y nos lleva a la solución de problemas. La investigación científica surge de la necesidad del hombre para darle solución a problemas, para darle solución a aquellas cosas que lo confrontan, a aquellas cosas que lo retan, aquello que lo lleva a satisfacer ese deseo profundo que tiene por conocer, por dominar la realidad que le circunda. En el desarrollo de las investigaciones científicas tenemos varios elementos. Podríamos comenzar diciendo que para desarrollar realmente una investigación científica, esta debe surgir de una idea, de un tema, de la selección de un área que se desea investigar. Ya una vez que hemos hecho esto, determinamos el lugar donde se va a desarrollar el estudio, la elección de los participantes en ese proceso, la revisión del lugar del estudio, la realización del trabajo de campo, un diseño de investigación, confección o selección del instrumento, etapas de recopilación de la información, procesamiento de la información para su posterior análisis, método de análisis de datos y construcción final de los resultados. En realidad podemos decir que para que haya una investigación científica, esta normalmente se desarrolla observando la realidad, problematizándola, estableciendo tesis o hipótesis explicativas, desarrollando las herramientas para explicar,
para comprobar estas hipótesis y una vez comprobadas sistematizamos y le damos validez al conocimiento obtenido. Podemos hablar que cada investigación puede tener enfoques. Últimamente no hemos dividido estos enfoques en cualitativo, cuantitativo y mixto. Toda investigación puede ser de carácter cualitativo, cuantitativo o tener una mezcla de estos dos enfoques. Evidentemente, estos enfoques, al ser parte de enfoques del método científico, por supuesto comparten muchos de los pasos que llevan a la validación de nuestras observaciones y de nuestras hipótesis. Por lo tanto, ambos se basan en las observaciones y evaluaciones del fenómeno. Se llega a conclusiones como resultado de estas observaciones, se fundamenta, se comprueban y digamos ese es el marco general. En el caso del enfoque cualitativo, entonces este se refiere sobre todo a investigar algo sin mediciones numéricas, tomando en cuenta encuestas, entrevistas, descripciones, puntos de vista de los investigadores, reconstrucciones de los hechos. Se llama holística en el sentido de que trata de apreciar la totalidad del fenómeno observado, sin reducirlo a sus partes integrantes. Las herramientas cualitativas no son sencillas de construir, pero por supuesto son las que más se usan en las ciencias sociales y las ciencias humanas. En el caso de los enfoques cuantitativos, aquí estamos hablando de un proceso de investigación basado en mediciones numéricas, que utiliza la observación del proceso en forma de recolección de datos y después analiza los datos obtenidos para responder a las preguntas de investigación. En este caso, las ciencias económicas son, por supuesto, un gran ejemplo. Bueno, evidentemente la estadística, que es una subdisciplina. Por último, vemos el enfoque mixto. En este caso, el investigador va a utilizar técnicas de cada uno de los enfoques anteriores por separado y después los va a integrar en la comprobación de todo aquello que va a realizar o de las observaciones, las interpretaciones y las hipótesis que se ha planteado.